Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Durante el mes de octubre, que es el mes que hemos dispuesto como mes de la Biblia en nuestra iglesia, los domingos vamos a aproximarnos al Salmo 119 para ver a través de él cómo el Señor nos indica la importancia de su palabra, de la Biblia, para su pueblo, para la iglesia, para nosotros como seguidores de Jesús. Y los días miércoles vamos a acercarnos a 2 capítulos del libro del Apocalipsis. Son los capítulos 2 y 3. En ellos encontramos cartas a 7 iglesias que le envía Jesús a estas iglesias, pero no solo estas iglesias, sino a todas las iglesias, a nosotros como iglesia, para que revisemos cómo está nuestro ser y nuestro quehacer como iglesia. Entonces es un buen tiempo este mes de la Biblia para que también la palabra de Dios nos hable a nosotros como iglesia. Pero para poder ver un poco mejor lo que vamos a revisar en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, hoy vamos a ver la base, el contexto, el inicio del libro de Apocalipsis, es decir, el capítulo 1. Entonces vamos a disponer nuestras mentes, vamos a pedirle al Señor que nos deje acercarnos a este libro con ese gozo, con esa alegría de saber que Él quiere hablarnos en su amor, pero también en su perfecta dirección, en el camino que debemos andar como iglesia, en el corazón que debemos tener como iglesia, en la vista que debemos tener como iglesia. Entonces vamos al capítulo 1
del libro de Apocalipsis. Y dice el versículo 1: esta revelación Dios se la dio a Jesucristo para que mostrara a sus siervos lo que pronto tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel y se la dio a conocer a su siervo Juan. Lo primero que debemos recordar cuando nos aproximamos a este libro es que la palabra Apocalipsis realmente solo se refiere a una revelación. Hemos estado bombardeados por tanta palabra asociada por Apocalipsis, por tanta literatura no cristiana que habla de o que utiliza la palabra Apocalipsis, por tanta película, cine, que se refiere a este término como algo que tiene que ver con una destrucción inminente, que tiene que ver con la caída de un meteorito que destruye el mundo, que tiene que ver con una guerra, que tiene que ver con diferentes situaciones que acaban con la humanidad. Pero la palabra Apocalipsis quiere decir simplemente revelación. Cuando algo está cubierto por una tela y se levanta esa tela para revelar lo que hay bajo la tierra, está refiriéndose a lo que esta palabra quiere decirnos, Apocalipsis. Por eso en algunas versiones no se utiliza la palabra Apocalipsis, sino revelación. No revelaciones. Es una revelación, la revelación de Jesucristo. Pero es una revelación que Dios se la dio a Jesucristo. ¿Para qué? Para que sus siervos supiéramos lo que va a suceder. Y dice la metodología como Jesucristo lo hizo. Jesucristo envía a un ángel que se la da a conocer ¿a quién? A su siervo Juan. Lo segundo que tenemos que recordar es que el libro de Apocalipsis es escrito por el apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio de Juan y el mismo que escribió la primera, segunda y tercera cartas de Juan. Él escribe también el Apocalipsis. Y recordemos que Juan era el apóstol, uno de los 12 apóstoles de Jesús. Pero no solamente Juan era el apóstol, Juan era el discípulo amado. Y si recordamos cómo se refiere Juan a él mismo en el Evangelio de Juan que hemos venido estudiando durante los últimos meses, se refiere a él mismo como el discípulo amado. Pero acá ya es un hombre anciano. Ya han pasado muchos años en los cuales él ha estado llevando el Evangelio, extendiendo el reino de los cielos, ha estado haciendo discípulos por muchos lugares, ha estado enseñando la palabra, ha pastoreado iglesias. Y ya en este momento no se refiere a él como el apóstol, no se refiere a él como el discípulo amado, él se refiere a él mismo como el siervo, el esclavo. Ya él ha ido entendiendo que el mejor lugar que puede tener un discípulo de Jesús es ser esclavo de Jesucristo, es ser un siervo absoluto, alguien que ha renunciado a todos sus privilegios, incluso el de pretender de alguna manera ser su propio dueño, para ser esclavo, para tener un dueño que se llama Jesucristo. Y por eso él dice que le dio a conocer a su siervo Juan. Dice el versículo 2, y Juan, da fe de todo lo que ha visto y de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Lo que está diciendo Juan acá es, y ahora, con todo lo que estoy escribiendo, y también, desde luego, con lo que ya él escribió, doy testimonio de todo lo que he visto. Él presenció directamente a Jesús cuando caminaba por las calles de Galilea, de Jerusalén, de Palestina. Él presenció a Jesús resucitado. Y ahora, de la manera que Jesús se le va a revelar, va a ver a Jesús glorificado. Es algo maravilloso. Y realmente, si esto lo hubiera escrito alguien diferente a Juan, tal vez lo habrían tildado de loco. Pero Juan, él
apóstol, el que acompañó a Jesús, tenía toda la credibilidad para entender que lo que él decía era absolutamente cierto. Versículo 3. Bienaventurado, la palabra bienaventurado también puede traducirse como dichoso. Bienaventurado o dichoso el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y observan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. Entonces, bienaventurado el que lee, el que escucha, y tal vez nosotros muchas veces llegamos hasta leer y escuchar, pero olvidamos hacer la tercera parte y allí es cuando nuestra dicha no se completa. Y es el que observa, el que guarda lo que dice esta palabra. Por eso, cuando nos acerquemos a estas cartas que vienen para la iglesia, tenemos que leer, escuchar y guardar lo que en ella se nos dice, para ponerlo por obra, para que no solamente sea un bonito discurso de Juan, para que no solamente sea un buen momento de encontrarnos para leer su palabra y escuchar alguna explicación, sino que sea para que realmente se haga parte de nuestras vidas como personas que hemos sido añadidas a la iglesia de Jesucristo, al cuerpo de Cristo, y podamos realmente guardar, observar, caminar en lo que aquí se nos dice que debemos ser como iglesia. Versículo 4. Yo, Juan, me dirijo a las 7 iglesias que están en Asia. Que la gracia y la paz estén con ustedes de parte del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están ante su trono, 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Yo, Juan, está diciendo el apóstol escritor, me dirijo a las 7 iglesias que están en Asia. Y aquí tenemos que tener en cuenta que cuando Juan se refiere a Asia, no es la misma Asia a la que nos referimos en este momento nosotros, donde encontramos parte de Rusia, China, Filipinas, en fin, todos estos países que llamamos los países asiáticos. Cuando Juan se refiere a Asia, se refiere a una parte del Imperio Romano que en ese entonces era conocida como Asia Menor y que hoy día es la zona de Turquía. En esa zona es donde están estas 7 iglesias. Y no solo existían estas 7 iglesias, existían muchas más iglesias. Pero Dios escoge 7 iglesias porque dentro de la cultura judía el número 7 significa plenitud. Quiere decir que estas cartas a estas 7 iglesias no solamente son para las 7 iglesias, sino para la plenitud de las iglesias en todos los lugares y en todos los tiempos. Entonces comienza este llamado con el saludo apostólico, que la gracia y la paz estén con ustedes. Y después dice de parte de quién, y aquí habla del que era, el que es y el que era y el que ha de venir, que es, estamos hablando del eterno, del tetragramatrón, el yo soy eterno, el YHWH, que es Dios Todopoderoso. Dice que de 7 espíritus, y aunque hay varias maneras de entender esto, tal vez la más fácil de asimilar es que el número 7 quiere decir plenitud y espíritu está hablando al Espíritu Santo. Entonces ese Espíritu también pleno, el Espíritu de Dios que está allí. Entonces ya tenemos al Eterno, al Yo Soy, está al Espíritu Santo y termina diciendo y de Jesucristo. Entonces allí está el saludo de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sigue diciendo, Él nos amó, con su sangre nos lavó de nuestros pecados. Entonces le da el reconocimiento a Jesús que solamente hemos sido lavados
por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Por eso a Él sea dada la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. 7. Miren, ya viene en las nubes y todos lo verán, aún los que lo traspasaron, y todas las naciones de la tierra harán lamentación por Él. Sí. Amén. 8. Dios, el Señor, dice: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Soy el Todopoderoso. Y aquí todo esto se centra en la persona de Jesucristo. Comienza después de reconocer que nos lavó de nuestros pecados, que Él es el que nos ha dado la dignidad como personas que podemos acceder directamente a su presencia, que Él es el único que merece toda la gloria y la honra por siempre, y que volverá, que vendrá un día en las nubes y que todos lo verán, y que Él dice que Él es el principio y el fin, desde la A hasta la Z. Quiere decir que todo, Él está en absolutamente todo, todo. Él tiene que ver con absolutamente todo, como el alfabeto tiene que ver absolutamente todo, y es eterno, es el principio y es el fin. No hay nada antes de Él, ni hay nada después de Él. Versículo 9. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y participo con ustedes en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, estaba yo en la isla de Patmos. ¿Por qué Juan está hablando de tribulación, de persecución, de todo esto? Resulta que estamos hacia el año 90 y tantos, nos estamos acercando ya al año 100, y ha habido un tiempo muy fuerte, muy difícil. Han venido dos emperadores que han perseguido a la iglesia con mucho sadismo, el emperador Nerón y Domiciano, y estos han realmente hecho estragos con la iglesia, pero la iglesia no ha menguado, la iglesia ha venido creciendo. Muchos mártires han estado allí testificando de Jesús en medio de los dolores más terribles. Y Juan ha sido perseguido de todas las maneras, lo han tratado de matar de maneras muy crueles. Aún así, él sigue vivo, y lo que hacen en este momento es que lo expulsan, lo destierran a una isla prisión llamada Patmos, que queda cerca de Creta. Allí es una isla que es muy árida, casi no hay vegetación, el clima es realmente malsano, pero allí está él. Y él dice que está allí por causa del Evangelio, por causa de servirle al Señor. Y está en Patmos. Dice el versículo 10: en el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu, y detrás de mí oí una fuerte voz parecida al sonido de una trompeta. 11. Que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a estas 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Está allí, dice, en el día del Señor. Muy seguramente se está refiriendo al domingo, aunque también algunos dicen que no, que es el día que el Señor quiso acercarse a Juan. Y está allí, y de pronto el Espíritu Santo, de una manera especial, de una manera evidente, llama la atención de él. Y en ese momento escucha una voz
como de trompeta, es decir, una voz que realmente lo pone alerta, una voz que lo despierta y que lo llama como un soldado a ponerse firme. Y le da una instrucción clara, que escriba un libro y lo envíe a estas 7 iglesias. Ya dijimos su localización y ya dijimos la connotación del número 7. Pero le da a Juan exactamente la instrucción de cuáles son las iglesias a las que debe llegar estas cartas. Dice el 12: yo volví la mirada para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro. 13. En medio de los 7 candeleros vi a alguien semejante al Hijo del Hombre, que vestía un ropaje que le llegaba hasta los pies y que llevaba un cinto de oro a la altura del pecho. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, parecían de nieve. Sus ojos chispeaban como una llama de fuego. 15. Sus pies eran semejantes al bronce pulido y brillaban como en un horno. Su voz resonaba como el estruendo de un poderoso caudal de agua. En su mano derecha llevaba 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de doble filo. Su rostro era radiante como el sol en todo su esplendor. Está frente a Jesús glorificado, que está vestido como un sacerdote, como un rey, dicen algunos, como un juez, dicen otros, pero está allí y tiene unas características. Su mirada penetra, es una mirada que penetra lo más profundo de nuestro ser. Su voz es la palabra de Dios, que es como esa espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Sus cabellos blancos que nos recuerdan la pureza, pero también la sabiduría. Es ese Jesús glorificado que está allí frente a Juan. Dice el 17: cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último. 18. Y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. ¿Qué sucede cuando Juan ve a Jesús glorificado? Y es una constante en toda la Biblia cuando las personas se encuentran frente a Dios. No resisten esa presencia santa de Dios ante nosotros que somos pecadores, que estamos tan lejos de Dios. Y lo que hace Juan, o lo que le sucede a Juan, es que cae como muerto. Pero la relación que hay aquí es con ese Jesús que está frente a él. No es un momento emocional, no es que Juan buscó encontrarse con Jesús para que lo botara al suelo, no es que Jesús le dijo vete al suelo, o hizo un ademán especial, o le sopló para que se cayera al piso. No, sencillamente es ese encuentro de nosotros pecadores con Dios mismo santo, que nos hace reconocer lo lejos que estamos de Él y nos hace postrarnos delante de Él. Y Jesús lo que hace es levántate, ¿no? Jesús no le gusta tirarnos al suelo, sino levantarnos del suelo. Jesús inmediatamente con su mano derecha lo levanta y se identifica: yo soy el eterno, yo soy el principio y el fin, yo soy el que estuve muerto, pero sobre todo dice: yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Y cuando leemos esta frase, es una frase maravillosa
para nosotros. Es una frase esperanzadora para nosotros, porque primero dice, yo estuve muerto, pero ya no está muerto. Y después nos dice, yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Quiere decir que con esa misma llave que Él salió de la muerte, nos saca a nosotros de la muerte. Porque nosotros nacimos muertos, lejos de Dios. Y el que tiene la llave para salir de la muerte, y Él fue el primero que utilizó esa llave para salir de la muerte, con esa misma llave nos va a sacar a nosotros de la muerte. Versículo 19. Escribe esto que has visto y lo que ahora sucede y lo que va a suceder después de esto. Escribe esto que has visto, se refiere a lo que ha visto hasta el momento, pero también lo que va a suceder. Es decir, todos aquellos eventos que Jesús le va a mostrar en los capítulos que vienen a continuación de Apocalipsis. Nosotros no vamos a ir más allá del capítulo 3, pero de allí en adelante sigue mostrando muchos eventos que Jesús mismo les dijo a Juan que los escribiera en este libro. Versículo 20. Este es el significado de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y le dice, tú me viste en medio de 7 candeleros, y tú me viste sosteniendo en mi mano 7 estrellas. Las 7 estrellas que estaban en mi mano son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y cuando aquí se está utilizando la palabra ángel, se está refiriendo al significado de la palabra ángel. La palabra ángel traduce mensajero. Los mensajeros en las iglesias son las personas encargadas de llevar el mensaje de Dios, es decir, los predicadores, las personas que Dios ha llamado a ser mensajeros. Y esas son las personas que están en la mano del mismo Jesús. Y es realmente reconfortante saber que en medio de tantos errores que cometemos, en medio de tantas limitaciones que tenemos los seres humanos, el Señor nos ha llamado a unas personas que no tenemos más que errores para tenernos y ser esos mensajeros que en su mano llevamos la palabra de Dios. Pero también Él está en medio de 7 candeleros. Esos candeleros son las 7 iglesias, son las iglesias. Dios está en medio de las iglesias y las iglesias están allí para iluminar, para alumbrar, para hacer luz. Esa es la labor de la iglesia, ser luz. Ya Juan en este capítulo 1 nos pone al tanto. Tengo un mensaje, tengo un libro, tengo unas cartas para 7 iglesias, para la iglesia de todos los lugares, en todos los tiempos. En ella está un mensaje claro, perfecto, que tienen que leer, que tienen que oír, pero que también tienen que guardar si quieren ser bienaventurados. Y nosotros, como iglesia, que nos vamos a acercar a esta primera parte del libro de Apocalipsis, vamos a pedirle al Señor que Él abra nuestros ojos para leer estas cartas, afine nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios, pero sobre todo, que todo esto realmente lo guardemos, lo observemos, lo llevemos a la práctica, si queremos realmente vivir como una iglesia bienaventurada. A veces nosotros vemos a Jesús solamente como aquel que está recorriendo Galilea, llevando ese amor, esa misericordia, y lo es,
Pero ahora nos vamos a acercar a Jesús glorificado, que le dice a su iglesia: por favor, lean, escuchen y pongan por obra. Tengo mucho que decirles al respecto, y nos lo va a decir en las próximas semanas. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Vamos a orar. Amado Señor, este libro a veces ha sido dejado a un lado porque hay temor, porque hay tantas opiniones, tantos prejuicios respecto a él. Pero, Señor, es el mensaje para tu iglesia. Ayúdanos a acercarnos en este mes de la Biblia y algunas semanas más que estaremos en él, para realmente recibir de parte tuya ese mensaje para tu iglesia. Somos tu iglesia, somos tu cuerpo, somos tu pueblo. Nos has escrito una carta, ha llegado correspondencia para nosotros. La vamos a abrir y la vamos a leer. Gracias, bendito Señor. A ti sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a cantar para Jesús. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino,